siguiente. ¿Se acuerdan las enseñanzas que estuvimos viendo? ¿Sí? ¿Qué vimos anteriormente, antes de la palabra? La vida de oración de Jesús. Vamos a ir por orden, ¿sí? La primera enseñanza que vimos, ¿cuál fue? La de salvación. El plan de salvación. Después, La oración. la oración. Después, La vida de oración de Jesús. bueno. Ah, esa no estuve. Y ahora vamos a retomar, que lo habíamos empezado a ver antes de la evaluación y de la parte teórica y la parte práctica, la palabra de Dios. Lo que vamos a tratar en esta primera parte del discipulado, ¿sí? En este primer cuatrimestre, es ver el ABC, o sea, lo que nosotros necesitamos, las herramientas espirituales que necesitamos, de forma tal de poder tener una vida de relación personal con el Señor, ¿sí? Siempre lo que digo es que para un cristiano nuestra relación con Dios son como 4 patas de una mesa, ¿sí? Si esa mesa, por ejemplo, le sacamos una pata o una pata está media torcida, ¿qué va a pasar con la mesa? ¿Se va a caer o se va a tambalear? No va a poder permanecer firme, ¿sí? Y con el Señor y nuestra relación espiritual con Él es de la misma forma. Es como si fuera una mesa que necesita 4 patas. Las 4 patas vamos a tratar de aprenderlas y repetirlas. Uno de los sistemas de aprendizaje es la repetición. Se sabe que nuestro cerebro, si repite 5 veces lo mismo, adquiere conocimiento, ¿sí? Una de las patas es la oración. ¿Sí? Digan conmigo, oración. ¿Qué más? La palabra de Dios, es decir, aprenderla y ponerla por práctica, por obra. Podemos conocer mucho la palabra de Dios, pero si no es una realidad, una vivencia en nosotros, es lo mismo que la nada. Es más, dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Podemos tener muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, pero si no la ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Y es más, tenemos mayor juicio, porque dice la palabra de Dios que conforme a la luz que hayamos recibido, vamos a ser juzgados. Es decir, conforme al conocimiento de la palabra de Dios que hayamos adquirido, es la medida de juicio sobre nuestras vidas. Vamos a ser juzgados. Yo no le puedo demandar lo mismo a un bebé, por ejemplo a Jonás, que es un bebé de meses, que a una persona, a un niño de 10 años y una persona de 30 y una persona de 70. ¿Por qué? Porque se considera que a medida que va pasando el tiempo, adquirimos mayor conocimiento, adquirimos mayor experiencia, entonces tenemos mucho mayor discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal. En el camino del Señor es exactamente lo mismo. Conforme a la luz que nosotros hayamos recibido, conforme a la relación que hayamos tenido con Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, a la medida espiritual que nosotros tengamos, vamos a ser juzgados. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o ya los mareé? ¿Están cansados? Vamos a ver, si no le vamos a pedir al Señor que abra la mente, ¿eh? Bueno, entonces, patas de una mesa espiritual, por decirlo de alguna manera, es la oración, la palabra de Dios, el ayuno y el congregarnos, ¿sí? Un cristiano sin estas 4 patas no va a poder estar firme. Si no tiene un tiempo de oración, si no tiene un tiempo de la palabra de Dios, un tiempo de ayuno y congregarse. Se los repito, ¿sí? Vamos a hacer la comparación, el paralelismo de una vida espiritual con una mesa. Tiene 4 patas para sostenerse: oración, palabra de Dios, el ayuno y el congregarnos. Cualquier cosa me preguntan. Habíamos empezado, creo que hace 3 miércoles atrás, con la palabra de Dios, pero creo que muchos no estuvieron y los que estuvieron no se acuerdan si lo vieron. Como aus. Bueno, vamos a volver a hacer como una especie de repaso, porque no quiero seguir avanzando si no incorporamos esto. A ver, la primera pregunta que les voy a hacer, o que nos vamos a hacer para poder comenzar esta enseñanza, es: ¿cuál fue el motivo que tuvo Dios para darnos a las Escrituras? ¿Por qué es que Dios nos da las Escrituras?
¿Sí? A ver, partamos de esto, es una pregunta, ¿no? Vieron que a veces tenemos preguntas existenciales. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Para qué vinimos a este mundo? Alguna persona dice, para sufrir, ¿no? No, pero no hemos venido para sufrir. Bueno, ¿por qué es que tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué es que Dios me dio la palabra? ¿Qué piensan ustedes? Para enseñarnos cómo vivir. Para enseñarnos cómo vivir, ¿sí? Hay un montón de respuestas a esta pregunta. ¿Qué más? Para ordenar nuestras vidas. Para ordenar nuestras vidas. Jorgelina, ¿vos levantaste la mano? No. Para darnos consejos. Para darnos consejos. Están todos más o menos relacionados, ¿no? Es para enseñarnos a vivir, para darnos consejos. ¿Qué habías dicho vos, Yoli? Para darnos... No sé. Bueno, a ver, vamos más allá de lo que nosotros... Para ordenarnos la vida. Para ordenarnos la vida, sí, pero sería también de alguna manera para enseñarnos a vivir. Más allá de lo que nosotros podamos pensar, vamos a irnos a una base bíblica, ¿sí? Siempre eso se los digo. Yo le puedo decir que las vacas son violetas y vuelan, pero si no está en la palabra de Dios, me hago mentirosa. Vamos siempre base bíblica. Vamos a tener 3 versículos claves. Juan, capítulo 20, versículo 31. Ya lo tenía ahí Jorgelina. Porque Dios nos dio la palabra para conocer a Jesucristo. Bueno, Juan 20, 31, anótenlo. Esta es una de las citas bíblicas que responde a por qué Dios nos dio su palabra. Juan, capítulo 20, versículo 31. Si alguien lo tiene, le pido por favor que lo lea. ¿Lo tenés, Yoli? Léelo, por favor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volver a leer, Yoli, por favor. Es un versículo clave para poder relacionarnos con Dios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ay, serio. Bueno, acá nos dice 2 cosas, ¿sí? La palabra de Dios, ¿para qué nos la dio Dios? Valga la redundancia. Para que creamos en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Primero, clave, creer. Yo no me puedo acercar a Dios y no puedo tener una relación con Dios si yo no creo en Dios y yo no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Tengo que creer en Dios y tengo que creer que Jesús es su Hijo. Base, ¿sí? Imagínense que yo les digo, por ejemplo, yo me llamo Melina y ustedes no creen que yo me llamo Melina y que soy Melina, ya vamos a empezar mal, porque va a haber una relación de desconfianza. ¿Sí? Les estoy diciendo algo básico, algo de sentido común. Con Dios es exactamente lo mismo. Si yo no creo que Dios existe y no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puedo entablar una relación con Él. ¿Sí? Ahora, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué dice? Creyendo en Él, yo voy a poder tener la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Me abre esta puerta de eternidad, ¿no? Qué importante es entender esto. Poder tener una relación con Dios, tengo que creer en Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, no solamente creer en Dios, no solamente creer en el Hijo de Dios Jesucristo, sino que creer en su palabra. ¿Cómo creo en su palabra? ¿Cómo voy a obtener todo? Es como que a veces conocemos tan poco la palabra de Dios que es como que yo les dijera, bueno, tenemos una mandarina y solamente probamos la cáscara o probamos lo de afuera y no estamos probando lo de adentro. Cuanto yo más conozco la palabra de Dios, más jugo le puedo sacar, más puedo obtener, más promesas pueden ser reales en mi vida. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, este es uno de los versículos claves. La respuesta es para que conozcamos a Jesucristo su Hijo y conociéndole tengamos la vida eterna. Dice el otro de los versículos claves es 2 de Timoteo, si pueden escríbanlo por favor. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Cómo se quedó con Agustina? ¿Es normal que se vaya con así con...? Ah, bueno, está bien. Está criado a todo terreno. Muy bien. Después llévate lo que Ya tiene niñera. Sí.
Mariana no le creo que haga mucha gracia, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Si alguien lo encuentra, lo lee por favor. Segundo de Timoteo 3, ¿cuánto? ¿19? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Leo. Por favor, Jorgelina, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir, para redarguir. para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. A ver, acá lo primero que nos dice, toda la escritura. ¿Qué es la escritura? La palabra de Dios. ¿Sí? Lo primero que nos dice es inspirada por Dios. Esto es algo que nos sirve a nosotros, no solamente para nosotros, sino para, a veces nos van a hacer la pregunta, a alguna persona que se interese, ¿y la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿No? A ver, fue escrita por hombres, sí, pero fue inspirada por Dios. Inspirada es inspiración, es soplo de vida. Fue inspirada por Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, la escritura, ¿sí?, es inspirada por Dios y revelada por Dios. Eso generalmente lo estudian en el seminario, Yoli. ¿Viste? Inspirada y revelada. Entonces, inspirada es aliento de vida. Y revelada, a ver qué quiere decir los que están yendo al seminario. Yoli, Dante, ¿qué quiere decir revelar? Revelar que damos conocimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere decir revelar? Mostrar algo. Eso quiere decir. ¿Vieron? A ver, algo que está oculto, está, pero cuando se revela, sale a conocimiento, se muestra. Si quieren, anótenlo. Por ejemplo, yo acá tengo el celular, ¿verdad? Si ustedes no supieran que el celular está, y yo les pregunto, ¿ustedes ven un celular arriba de la mesa? ¿Qué me dirían? Miren acá, miren acá. Que no hay nada. No lo ven, ¿verdad? Está, pero no lo ven. Ahora yo levanto las hojas y ustedes pueden ver que el celular está. Eso quiere decir revelar. Algo que estaba oculto, no se había mostrado, pero cuando Dios determina, Él lo muestra, Él lo revela. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios y revelada por Dios. ¿Sí? Nosotros vemos a lo largo de la historia, yo siempre escuché a mi mamá decir, antes, ¿voy muy rápido? ¿No? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Veo unos cuantos que están con cara de cansado, estamos a fin de año, un poquitito más. ¿Quieren que vuelva a repetir algo? ¿Me quieren hacer pregunta de algo? ¿No? Les voy a contar algo. La mayoría saben que yo soy cuarta generación de cristianos, lo saben. Bueno, mi abuelo, imagínense, voy a cumplir 39 años, pero mi abuelo conoció al Señor cuando yo tenía, cuando él tenía 5 años, mi abuela falleció en diciembre, tenía 91, mi abuelo tendría más o menos también la misma edad, creo que le llevaba 2 o 3 años. ¿Qué pasa? Antes ellos, lo que siempre expresaban, que no entendían el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. No lo entendían. Hace 40 años atrás no se entendía esos dos libros. Si bien ahora, si lo empezamos a estudiar y lo empezamos a escudriñar, Dios ya desde hace un tiempo esta parte ha empezado a revelar y a dar entendimiento sobre estos libros proféticos. Pero antes no lo entendían. Es decir, que antes Dios todavía no había revelado conocimiento sobre estos dos libros proféticos. Por eso les digo, que muchas veces Dios revela en el momento que Él quiere revelar, y Dios revela en el momento que Él sabe que nosotros vamos a poder recibir esa revelación. Porque hay veces que decimos, ¿por qué está sucediendo esto? Y no entiendo por qué está sucediendo. O no entiendo.
¿para qué Dios está permitiendo esto? ¿No? Muchas veces es el trato de Dios con nuestras vidas. ¿Ven? ¿Soli estás acá? ¿Te me fuiste? ¿Querés hacer alguna pregunta? No. ¿No? ¿Qué pasa? Ay, que te quedó ahí como algo... Todo. Bueno, Pienso. va procesando. Bueno, Yo soy muy pensante. bueno. Yo soy muy pensante. De lo que recibo yo pienso mucho. Está bien, hay que examinar todo. Y de lo que leo también soy pensante. Hay que examinar todo. Pero ya le digo, esta es una realidad, o sea, hace unos 40 años atrás no se entendía el libro de Daniel. No se entendía el libro de Apocalipsis. Aparte es la primera vez que escucho eso. ¿Qué cosa? Que no se entendía mucho. No había sido revelado No todavía. había sido revelado. La No. primera vez que lo escucho. No. Y te digo, o sea, le pasaba en esa época, hace 40, 50 años atrás, les pasaba que no lo entendían. Lo habrán empezado a entender hace 20, 30 años esos dos libros proféticos. ¿Sí? No se entendía, o se entendía parcialmente. De hecho, hoy en día no hay mucha gente que predique sobre el Apocalipsis y no hay mucha gente que predique sobre Daniel. Porque no todo el mundo tiene conocimiento pleno, porque son dos libros proféticos y va uno de la mano del otro. Es más, vos lees el libro de Daniel y se entiende una parte, pero otra parte es como que si no va enganchado del libro de Apocalipsis no lo terminás de entender. Mucho misterio. Son dos libros proféticos y son dos libros proféticos que empiezan o sea, a hablar sobre lo que va a suceder después de... Mucha profecía tiene. Claro, después del arrebatamiento, después de que el Señor nos haya llevado al cielo, el tema de, por ejemplo, del milenio. También hay una realidad, por ejemplo, hay 3 corrientes doctrinales en cuanto al arrebatamiento y cuanto a la gran tribulación. Ya nos vamos a meter en un brete. El otro día escuchaba eso. Claro. El otro día. Hay una corriente doctrinal que se cree que va a pasar por la gran tribulación. Hay otra corriente que se cree que la iglesia va a estar 3 años y medio en la gran tribulación y 3 años y medio ya en el arrebatamiento. Y hay otra corriente doctrinal que se cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora eso se fue entendiendo con los años, pero ya te digo, antes directamente no se predicaba de Daniel, no se predicaba de Apocalipsis, porque no se entendía o no se lograba entender. O sea que hoy se está entendiendo, pero no se está predicando. No, a ver, para poder vos predicar sobre Daniel y Apocalipsis tenés que tener muchísimo entendimiento, porque no es fácil transmitirlo, y por el otro lado hay gente que no está preparada para escuchar predicar sobre el Apocalipsis. Hay gente que se atemoriza. Pero generalmente las personas que se atemorizan es porque no están preparados en su salvación. Yo estaba escuchando de la pastora, estaba estudiando, lo tengo todo acá los apuntes del Apocalipsis, y si te pones... ¿De quién? De Yesenia Tem. Ella está explicando el Apocalipsis, digamos, lo encontré y me enganché. Mi prima me dijo que la escuchó y lo entendió. Y que sí, si no estás bien... Claro, porque te habla de... O sea, si vos no estás preparado en cuanto a tu salvación, vos decís... Sí, es muy... Te da temor. Si no estás... Y a veces, o sea, por ejemplo, yo lo que sé es que el último encuentro de mujeres allá en Colón se predicó del Apocalipsis, ¿no? No, yo no fui. No fuiste, pero se predicó sobre el Apocalipsis. Yo no fui provincia. Pero sí, o sea, tenés... Estamos preparados para predicar. Para predicar, sí. Sí. Sí, porque hay muchas cuestiones proféticas y que vos tenés que tener conocimiento de todo, o sea, y es mucha información. Yo voy 27 Aparte clases es y la cosa que todavía... a vos te tiene que convencer también para poderla dar. Vos tenés que estar convencido de que lo entendés a eso para poderla dar. Claro, sí, obviamente, si uno no lo entiende, pero o sea, es como que va ya te digo, el libro de Daniel va de la mano de Apocalipsis y o sea, vos lo empezás a leer y vos decís, pará, a ver, ¿esto de qué está hablando? A veces como que te marea un poco. Aparte Apocalipsis, si yo me pongo a leerlo Apocalipsis solo, no lo puedo entender. Ay, bueno, entonces, viste, como decía, es la primera vez que escucho de... Mucho eso, pero bueno, porque yo pensaba que a mí me pasaba. No. Melina,
Yo no pensaba que le pasaba a todo el mundo. Te estoy hablando de hace 40 años atrás, Porque yo, si me pongo a leer Apocalipsis solo, yo no lo puedo entender. Hay muchísimas cosas que yo no puedo entender. Después empecé a llegar a entender que tengo que ir con otro libro del Antiguo Testamento para poderlo entender. Daniel. Es más, Daniel Bobazón, hay una parte que sí se entiende, pero ya cuando empieza a hablar la cuestión profética, si Daniel no va de la mano de Apocalipsis, no lo entendés. Es más, yo he escuchado inclusive Apocalipsis mal predicados. Entonces, bueno, volvamos a la palabra. A la enseñanza de hoy. Generalmente en las iglesias no se predica Apocalipsis. Ya te digo, en el encuentro de mujeres se predicó. Yo lamenté que no hubieran grabado la enseñanza, pero quedamos de acuerdo con la pastora de que un día venga a predicarlo. Igualmente, te digo, no es una predicación de 40 minutos, es estudio bíblico de 2 o 3 horas, pero es importante que podamos empezar a entender Apocalipsis porque es para este tiempo. Yo según lo que voy escuchando, que lo fui anotando lo que me gustaba, voy por 27 videos y voy por el del capítulo 16. Claro. Porque es cada palabra, escudriñar es cada palabra, lo que significa corona, diadema, porque todo tiene un significado. Todo tiene un simbolismo. Y todo eso ella lo explaya todo y son clases de 1 hora y pico. Clase no, es videos extenso. que voy mirando. Bueno, volvamos acá. Entonces, la escritura. Pasamos de inspirada y revelada por Dios. Mira la cara de Dante, está cansado Dante. Entonces, es útil, la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, todos entendemos eso, nos enseña. Para corregir, nos corrige. ¿Qué tema cuando no queremos ser corregidos? ¿No? Es un tema. Para redarguir, ¿qué quiere decir redarguir? Si quieren anótenlo. Redarguir quiere decir amonestar o reprender, ¿sí? Es como una especie de corrección, es el chirlito de Dios, diríamos, ¿sí? Y para instruir, enseñar, corregir, redarguir, instruir son prácticamente sinónimos. Bueno, ahora, esto se los voy a, vamos a tratar de hacerlo rápido, si no, porque ya les digo, les vuelvo a enseñar lo que ya les había enseñado los que habían venido. Las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el objetivo? Punto 1, si quieren anótenme. Convencer de pecado. La cita bíblica es Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 41. Vamos a anotar todo y después vamos a leerlo, ¿sí? 14 al 41. Anda buscando vos, Jorgelina, que ya lo tenés anotado, esa cita bíblica, por ejemplo, por favor. Primer punto, entonces, ¿cuál es el objetivo de las Sagradas Escrituras? Convencer de pecado. Cita bíblica, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. Segundo punto. Si voy muy rápido me dicen. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Apartarnos del error y del pecado. Tenemos 2 citas bíblicas. Juan 5:39 y Salmos 119:11. Y Salmos 119:105. Tenemos 3 citas bíblicas en este punto. La segunda, Salmos. 119:11 y 119, versículo 105. La mayoría lo saben, pero bueno, para los que no lo saben, el libro de los Salmos, capítulo 119, es el más extenso de la Biblia. Punto 3. Regenerar las vidas. Cita bíblica, Primera de Pedro 1:23. Punto 4. Producir fe. Cita bíblica, Romanos 10:17. Isaías 48.
Punto 5. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Edificarnos. Tenemos dos citas bíblicas. Hechos 20:32 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Hecho cuánto era edificarnos? Hechos 20:32 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Punto 6. Instruir a otros. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 48. Punto 7. Producir gozo en los corazones. Tenemos dos citas bíblicas. Juan, capítulo 15, versículo 11. Creo que ahí no había llegado, Jorge. ¿Sí? Bueno. Juan, capítulo 15, versículo 11. Y Jeremías, capítulo 15, versículo 10 o 16. 16, sí. Jeremías. Capítulo 15, versículo 16. Hasta el 9 llegamos. Ah, perfecto, y ahí termina. Punto 8. Darnos poder para vencer al diablo. Ahí le va a gustar a Dante. Cita bíblica. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Punto 9, y terminamos esta primera parte. Hacernos sabios. Cita bíblica, Salmos, capítulo 119, versículo 130. ¿Cómo estamos de horario? Se me apagó el celular. Bien. ¿Sí? No me lo llevas para que cargue, por favor. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir a la Biblia. ¿Sí? Vamos a ir a las citas bíblicas. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿A leer? Capítulo 14, versículo 14 ya. ¿Quién quiere empezar con el primer punto? Con la primera cita bíblica. Hola. Hola, Manola. Hecho 14, hecho 1, 14. No, Hechos 2. El primer punto. El primer punto. Hechos 2, 14 al 41. Dale. Hasta el 41. Yo pensé que era un solo versículo. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dale, Pero, ¿por dónde vas? ¿Por qué versículo? en el 30, ahora. No, andate a la parte donde dice que fueron, se convirtieron. Creo que es el versículo 37. Después lo leen si quieren. Si no, se va a hacer muy extenso, no vamos a llegar. No sé qué hora es. El 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hasta ahí. A ver, ¿alguien sabe qué pasaje estamos leyendo? El pasaje de, ¿cómo? Hechos 2. ¿Qué contexto es? ¿Qué estábamos leyendo? ¿En qué momento es? Cuando el Pentecostés. Hablen de orden. Cuando mataron a Jesús. Pero después. En el Pentecostés. Después. El derramamiento del Espíritu Santo antes. No, después. Bueno, vamos a ver el contexto histórico. ¿Sí? Jesús es crucificado. ¿Sí? Resucita. Después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Jesús, cuando se aparece a los discípulos, le dice a los discípulos? ¿Qué les da? ¿Qué orden les da? Que se arrepienta. ¿Qué sucede cuando a Jesús se le aparece a los discípulos? Les deja un deber, ¿verdad? Quedan discípulos. Les da la gran comisión. ¿Sí? ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Qué más? Y bautiza. Haciendo los discípulos, haciendo los alumnos, seguidores, y bautizándolos en el nombre del Hijo. ¿Sí? Esa es la gran comisión. Pero también les da una orden, ¿sí? A los discípulos, que se quedaran ¿en dónde? ¿Para qué? ¿Hasta qué? Hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Nos vamos al libro de Hechos, ¿sí? Esto está todo en el libro de Hechos. Una vez que ellos, después de estar orando al Señor, ¿sí? Estaban en la fiesta del Pentecostés. ¿Qué era la fiesta del Pentecostés? Era la fiesta de las cosechas, en donde el pueblo de Dios agradecía al Señor por la cosecha que habían tenido. Se juntaban todos en Jerusalén. ¿Y qué le dice? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, dice que estaban en un aposento alto, orando al Señor. ¿Y qué sucedió? Estaban 120 personas y son bautizadas con el Espíritu Santo. Hay derramamiento de lengua. Dice que hubo como un viento recio, se le posaron como si fueran llamas de fuego, y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Luego de esto, ¿sí?, que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo es que vamos a recibir poder. ¿Sí? ¿Poder para qué? Para vencer a los dardos del enemigo, y de nuevo valentía para predicar la palabra de Dios. Esto que estábamos leyendo es el primer
mensaje, la primera predicación del apóstol Pedro luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no es cualquier pasaje que estamos leyendo. ¿Y por qué decimos que no es cualquier pasaje? ¿Qué hacía Pedro? Pedro comienza a citar la palabra de Dios. No empezó a decir lo que a él le parecía. No es un parecer humano. Él comenzó a citar la palabra de Dios. Junto con la palabra de Dios estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dio como resultado? Que 3.000 personas se arrepintieran de sus pecados, se convencieran de sus pecados. Y en ese tiempo dice que se contaban los hombres sin contar las mujeres y los niños. Eran 33.000 varones y no se tenía registro de las mujeres y de los niños. Miren esta combinación. La palabra de Dios junto con el Espíritu Santo puede provocar esto. Amén. Gloria a Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios y no estoy lleno del Espíritu Santo, voy a hacer címbalo que retiñe. Puedo estar zapateando, hacer la danza de la lluvia, pero el que está escuchando no le va a pasar nada. Entonces, tengo que conocer la palabra de Dios y tengo que estar lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y lleno del Espíritu Santo, el que oiga, el Señor va a obrar por medio de su Espíritu Santo. Por eso a veces decimos, estamos hablando y no pasa nada. Es que no sos vos, no soy yo, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo hablo la palabra de Dios, cito la palabra de Dios, y muchas veces no, cuando yo estoy hablando, el mismo Espíritu Santo me va a dar entendimiento qué decir, me va a recordar qué decir. Muchas veces personas hemos tenido el privilegio, ¿no? Estamos predicando y después dice, pareciera que la palabra de Dios era para mí. ¿Y ustedes se creen que nosotros tenemos entendimiento de forma natural? No, es el Espíritu Santo que está hablando. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, el primer punto, la palabra de Dios va a dar convicción de pecado. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que va. ¿Qué es dar convicción de pecado? Reconocer que soy pecador. Reconocer que mi vida no está como tiene que estar, pero yo quiero estar como Dios quiere que esté. Amén. ¿Sí? Segundo punto, vamos a la cita bíblica, que es parecido, ¿sí? Apartarnos del error y del pecado. Alguien que lo lea, por favor. Recién leyó, ¿quién leyó? Dante. Vamos a ir así en... Sebastián, dale. Versículo 39. Sí, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Se acuerdan lo que quiere decir escudriñar? Lo vimos en una de las primeras enseñanzas. ¿Qué aún quiere decir? Como sacarle el jugo. Bueno, diciéndolo así en criollo, es como exprimir, ¿no? Sacarle todo lo que podamos. Primero, entonces, escudriñar las Escrituras. Volver a leer, Sebastián, por favor, lo que leíste. Que escudriñemos, le saquemos jugo, no la leamos por arriba, sí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios me va a dar, o sea, es la relación con Dios, es salvación y vida eterna, y dan testimonio de Dios, y dan testimonio de Jesucristo, ¿sí? Tercer punto, teníamos ahí otras citas bíblicas. Alguien que lea Salmo 119, por favor. ...119 versículo 119 versículo 11... ...y después 119 versículo 105... Bueno. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el otro, Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus Estatutos. Perdón. ¿Sí? Acá nos está hablando de algo, que en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón voy a tratar de guardar su palabra. Me está hablando de que yo no es solamente aprendo la palabra de Dios para decir, uy, cuánto que sé.
Mi relación con Dios va a ser de una rendición de mi corazón. Cuando nosotros no dejamos que Dios entre a nuestro corazón, cuando no hay una rendición plena de nuestra vida, Dios no puede obrar. Es como que yo les dijera en una relación de pareja que hay una relación superficial. No sirve. Acá tenemos, mira, tenemos a Sebastián y tenemos a Sheila, ¿no? Tiene que haber una entrega del uno al otro para que haya una relación sincera, para que haya una relación que avance. Y con Dios es exactamente lo mismo. Si yo no me rindo a Dios y no dejo que Dios obre en mi vida, a veces decimos, pero no veo un cambio en mí, no veo que avanzo, pero porque tal vez no nos hemos rendido, no le hemos entregado realmente nuestro corazón a Cristo. Entonces, si nosotros no le entregamos nuestro corazón a Cristo, Dios no va a poder obrar, o Dios va a obrar hasta el punto que nosotros dejemos que obre. Pero hay un montón de cosas que hay en nosotros, de nuestro corazón, que tal vez nos están contaminando, que nos están separando de la presencia de Dios, que no nos están dejando avanzar. Y entonces, ¿de qué sirve tener una relación superficial con el Señor? Si yo realmente necesito tener una entrega, amén, que Dios haga una nueva vida en mí, amén, gloria a Dios, que Dios me dé una nueva vida en Él. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Tercer punto. Regenerar las vidas. ¿Qué quiere decir regenerar? Hacer de nuevo. Cansada y todo, estamos a full. Bueno, cita bíblica, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Si tienen alguna pregunta, me preguntan, valga la redundancia. ¿Quién lee? Leyó Sebastián, leyó Dante, leyó Jay, creo que leyó Yoli. Jorgelina, ¿vos leíste? Bueno, le falta Agus y después volvemos a empezar. A ver si podemos lograr terminar estos puntos. ¿Puedo leer el otro? Porque no. Sí, la leo. Bueno, dale. Primera de Pedro. Sí, por favor, Sebastián. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, a ver, acá vamos a escudriñar, ¿sí? Siendo renacidos, ¿qué quiere decir renacer? Volver a nacer. ¿Cómo es que yo ya nací? ¿Verdad? Ya estuve en la panza de mi mamá. Ahora, ¿cómo es que dice la palabra de Dios que yo vuelvo a nacer, vuelvo a renacer? Renazco espiritualmente en Cristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que una vez que yo acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, muero a la vieja vida y comienzo una nueva vida en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice la palabra de Dios? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué es simiente? ¿Cómo que te gustan las plantas? ¿Qué es simiente? Semilla. Eso quiere decir simiente. Yo no nazco de algo corruptible. ¿Qué es corruptible? Algo contaminado. No nazco del pecado. Nazco de una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios. La palabra de Dios. A ver, pregunto, ¿alguno de ustedes vio a Jesucristo crucificado? No. Me lo dijeron, ¿verdad? Me lo contaron. ¿Y por qué me lo contaron? ¿A dónde está el registro de que esto sucedió? En la palabra. En la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la semilla que va a ser plantada en mi corazón? La palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, sumado a la fe, es decir, que yo voy a creer, voy a activar esa llave, la fe, voy a creer que lo que me están diciendo es verdad, nazco nuevamente, o sea, vuelvo a nacer en Cristo. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque si alguien no me habla de la palabra de Dios y yo no creo en la palabra de Dios, no puedo nacer de nuevo. Tengo que creer en la palabra de Dios. Tengo que creer en todas las promesas de Dios, ¿sí? Regenerar las vidas, es decir, una vida que estaba destruida puede ser una vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Bueno, ¿están cansados? ¿Están aburridos? ¿No les gusta el tema? A ver, díganme. Si no, paramos acá y no hay ningún problema. ¿Están acá?
Amén. ¿No les gusta el tema? Sí. Sí, sí, me dice Agustina. Sí, como diciendo, dale, déjate de hinchar. Bueno, punto 4. Miren, es una de las cosas que recién les decía. Producir fe. ¿Sí? Alguien que lo lea. Romanos 10:17. Este es un versículo clave, hermoso. ¿José está ahí afuera? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Volvamos a leer y tratemos de escudriñarlo. A ver. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué se produce la fe? Por oír ¿Por oír qué? la palabra. La palabra de Dios. Recién decíamos que una vida en Cristo se regenera ¿por qué? Por la palabra de Dios y por la fe. Si yo oigo la palabra de Dios, en mí se va a producir fe, el creer. A veces decimos, no tengo fe. Tenemos que oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces en mí va a producir fe. Si te cuesta creer, si te cuesta creer en las promesas del Señor, yo les pregunto, ¿cuándo oímos? No le estoy diciendo leemos, oímos la palabra de Dios. Cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, así cuando se predica la palabra. ¿Vieron? Una de las patas. ¿Está ahí, José? Sí. Una de las patas. Es tan importante que nos congreguemos. Porque vamos a oír la palabra de Dios y la palabra de Dios a nosotros va a producir fe. Si tenemos una poca medida de fe, pidámosle al Señor mayor fe. Si no es como que, volvamos a este ejemplo, ¿no? A la relación superficial. Están nosotros. ¿Qué tipo de relación queremos? ¿Una relación superficial con el Señor o una relación en profundidad? Una relación en intimidad. Una relación de rendición. Esa es una decisión nuestra, ¿sí? Bueno, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Punto 5. Alguien que tenga la cita bíblica, son 2. Es de Ahí hecho, había otro también. Había El cuarto, 48. Isaías. A ver, alguien que lo tenga ahí. 48. Yo no sé si está... bueno, a ver, léanlo. Secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, el mundo va a pasar, la gente va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y ha pasado y sigue siendo. No hay cuántos años hace que viene la palabra permaneciendo y las vidas no. Es así. Bueno, punto 5. A ver si podemos lograr terminar esta parte. ¿Cuál es el punto 5? ¿Alguien lo tiene ahí? Edificarnos. Citas bíblicas. ¿cómo es? Hechos 20:30. Sí. Bueno, lo leo. Por favor, Agus. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A ver, volvelo a leer, por favor, Agus. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, es un trabalengua eso. Bueno, a ver, la palabra de Dios, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Nos va a edificar, sobreedificarnos. ¿Quién es la base de nuestra edificación? Nuestro fundamento. Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es la roca firme. Que si nosotros estamos sobre la roca firme que es Jesucristo, aunque vengan las tormentas, ¿qué va a pasar? Podemos movernos, pero no caernos. ¿Sí? Y acá dice la palabra de Dios que va a sobreedificarnos. Es decir, nosotros tenemos que edificarnos en Cristo y uno de los fundamentos del edificio es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios me va a edificar, me va a hacer crecer, me va a hacer avanzar. ¿Sí? Bueno. El punto 6. No, perdón, primera de Pedro 2:2. ¿La leo? Por favor, Jorgelina.
Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Bueno, vamos a poner a Juan. ¿A dónde se me fue Juan? Está dormido. Dice, desead Como niño recién nacido la leche. A ver, vamos a esa imagen. También tenemos a Sheila, tenemos a Agus, que han sido madres más recientes. Los niños, dice, desead como bebé, como niño recién nacido la leche. Cuando tienen hambre, ¿qué hacen los niños? Lloran. Lloran tranquilos. Lloran desesperados. Quieren desesperadamente la leche. Y dice acá que nosotros debemos desear como niños la leche. Desesperadamente tengo que anhelar en escudriñar la palabra de Dios. Si yo estoy desinteresado por la palabra de Dios, es que el Señor no está obrando en mí. Y no, el Señor no está obrando en mí porque Dios no quiere obrar en mí o porque yo no me rindo al Señor. Porque no se puede rendir al Señor. ¿Sí? Tengo que desear desesperadamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me va a producir fe. La palabra de Dios es la que va a edificar en mí un corazón como el Señor quiere. La palabra de Dios, si yo la guardo en mi corazón, va a producir salvación y vida eterna. Miren qué importante que es la palabra de Dios, ¿sí? Y dice leche no adulterada, es decir, leche no contaminada. ¿Qué pasa si yo le doy una leche vencida o una leche cortada? Le hace mal. ¿Cuál es la leche no adulterada? ¿Cuál es la leche no contaminada? La palabra de Dios. No es cualquier enseñanza. No es la enseñanza de alguno que le parece. Si a alguno que le parece enseña mal la palabra de Dios, está predicando doctrina de error. Y esa persona no cuenta al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que anhelar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que me están predicando no es doctrina de error? Leyendo la palabra. Con la Biblia, mi hermano. Miren, yo recién les preguntaba sobre este pasaje, es un pasaje sumamente conocido, en donde el primer sermón de Pedro, no todos lo conocían. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenerla como hábito. Tomo mate, como, me baño, trabajo, leo la palabra de Dios. Tiene que ser parte de mi rutina, parte de mis hábitos. ¿Sí? Después es un hábito, después es una necesidad. Un día que no como, tengo hambre. Un día que no trabajo, no cobro. Un día que no leo la palabra y ya me empiezo a estar medio débil. ¿Sí? Bueno. Instruir a otros. Vamos a tratar de apurarnos un poquito porque no quiero que se nos extienda la hora, pero quiero poder terminar esta parte. ¿Sí? Instruir a otros, alguien que lo lea. Uy, esto es extenso. No recuerdo qué pasaje es este. Mateo, a ver, alguien que lo empiece a leer, a ver si podemos. Mateo 5:20. Encima no traje la Biblia. Al 48. 21, 41. Capítulo 5, versículo 21 al 48. ¿Alguien que lo tienen ahí? Amén. A ver, Yoli, pero no lo vamos a leer todo. Empecé a leerlo a ver que yo rumbeo para dónde es. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio. Perdóname, Yoli, no sigas leyéndolo. Después lo leen de deber, ¿sí? Para no extendernos demasiado. Bueno, el punto 7. Producir gozo en los corazones. Ahí tenemos dos citas bíblicas más cortitas. Perdóname que te interrumpí, Yoli. Yo más que nada por el tiempo. Juan 15:11. ¿Alguien lo tiene? Y alguien que vaya buscando Jeremías 15:16. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Estas cosas, o sea, le estaba hablando de la palabra de Dios, para que mi gozo esté en vosotros. Una de las características de la palabra de Dios va a ser producir gozo en mí. Estamos tristes, leamos la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías 15:16. Tic tac. Metía presión. A ver, alguien que busque Jeremías 15:16, otro que busque Mateo 4 y otro que busque Salmos 119, 130. A ver si logramos terminar. Jeremías 15:16. ¿Lo tenés? Sí. Léelo, por favor. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Vuelve a repetir de que la palabra de Dios va a producir gozo y alegría. ¿Sí? Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, hoy es medio extenso. Vamos a pasar al otro, ¿sí? El punto este era darnos poder para vencer al diablo. El Salmo 119, 130. Alguien que lo lea y terminamos con esta parte. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sí, decíamos en este punto que nos va a hacer sabio. Entonces, la exposición, la palabra de Dios nos alumbra, ¿no? Nos da entendimiento, nos hace entender a los simples. A veces hay personas que dicen, no entiendo la palabra de Dios. Y acá la palabra de Dios habla que en realidad que a los simples nos va a dar entendimiento. Pero, a ver, no lo vamos a ver hoy, pero una de las indicaciones para antes de leer la palabra es orar al Señor. Yo oro al Señor y le pido al Señor que me dé entendimiento, que abra mi mente, que abra mi corazón, que abra mis oídos para yo poder entender la palabra de Dios y que Dios hable a mi vida a través de la palabra. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, esto es lo que les quería en esta tarde transmitir. ¿Sí? El próximo miércoles también vamos a seguir con la palabra de Dios y ya luego los otros miércoles la enseñanza es la importancia